Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar de la palabra del Señor en esta hora y vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre del Señor. En el Salmo 86, en el capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, primeramente sabemos que esto es un mensaje lo cual vamos a llamar o titular ¿Cómo orar si le hemos fallado a nuestro Dios? Todos le hemos fallado a Dios más de alguna vez. Fallamos a su palabra, fallamos en sus caminos. Cuando pecamos, le ofendemos, entristecemos al Espíritu Santo, desperdiciamos tiempo lejos de Dios, desperdiciamos nuestra vida y todo lo que Dios nos da cuando pecamos. También defraudamos a otros y les hacemos daño, avergonzamos nuestra familia, sufrimos heridas en nuestro cuerpo y nuestra alma y nos toca llevar las consecuencias de lo que hicimos mal. Cuando le fallamos a Dios, sentimos vergüenza, nos invade la inseguridad para acercarnos a Él y nos entorpecemos al orar, ya que no sabemos si Dios nos recibirá, escuchará y perdonará. El problema de muchos al orar cuando le hemos fallado a Dios es que no sabemos sobre qué fundamentar nuestra oración. Si no lo sabemos, no sabremos qué decir. En esta hora, yo no haré una oración para que la repitamos, para que sea para todos iguales, sino que yo quiero en esta hora expresar y te daré los fundamentos para que tengas razones y sepas cómo dirigirte a Dios si le hemos fallado. Quiero recordarte y que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué nos lleva a fallarle a Dios? Hay varias cosas en las cuales le fallamos a nuestro Dios. Dentro de ella es que sentimos temor, tenemos inseguridad, necesidades, la pérdida de algún bien, nuestras debilidades, momentos de angustias y peligro. Y fallamos a Dios por falta de temor a Él y a su palabra. Cuando le fallamos a Dios comenzamos a sentir que nunca más podremos acercarnos a Él, ya que hemos hecho algo terrible. Sentimos que el pecado ha establecido una brecha muy ancha entre Dios y nosotros. Comenzamos a sentir distancia, comenzamos a sentir que no valemos nada y aún sabiendo que somos hijos de Dios, sentimos que ya no daríamos ni un centavo, ni un peso por nosotros mismos. Muchas veces no nos deja acercarnos a Dios porque tenemos un falso concepto incluso de nosotros mismos. Querido hermano, quiero preguntarte en esta hora, ¿acaso nosotros no somos simples mortales a quien la palabra de Dios nos llama vasos de barro? ¿Pensabas o pensábamos o creíamos que ya éramos perfectos para no fallar? Pero ¿qué puedo decirte en esta hora? Sabemos que no somos perfectos, ni lo seremos. El único perfecto es nuestro Dios. Te pregunto, querido hermano, también,
¿Acaso pensaste que eras mejor que otros? ¿Se te olvidó que para mantenerte en pie necesitas una constante dependencia de Dios? ¿Se nos olvidó o se te olvidó que Dios te amó aún sabiendo que en algún momento le fallaríamos? Dios nos amó sabiendo que nosotros cometeríamos falta, pero Él, en su inmenso amor, nos da la posibilidad de poder enderezar nuestra senda, enderezar nuestro camino. Y por eso te quiero llevar, hermano, lo cual te mencionaré dos ejemplos importantes que nos ayudarán a saber que lo más importante después de haberle fallado a Dios es acercarnos a nuestro Padre Celestial. El Salmo 51 dice, es una oración hecha por el salmista David, después que fue encontrado por su pecado de adulterio y complicidad en la muerte del marido de la mujer con quien él pecó. David sabía que sus errores habían dañado a mucha gente, y así nos pasa también a nosotros. Nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras faltas, también herimos y también desilusionamos a muchas personas. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros. Finalmente ofendemos a Dios, porque es rebelión contra el estilo de vida de que Él nos demanda. Él nos demanda que tenemos que buscar nuestra perfección y tratar en lo posible, dice su palabra, de no fallarle. En Lucas, en el capítulo 22, versículos 54 al 62, encontramos el ejemplo de Pedro, que después de haberle jurado amor y fidelidad a Cristo, terminó negándolo 3 veces, que lo conocía, lo que lo llevó a llorar amargamente, no solo porque negó a su Señor, sino también porque le dio la espalda a su amigo, que lo amó y lo enseñó durante 3 años, en lo cual él anduvo junto al Señor. Déjame decirte, querido amigo, hermano, algo muy importante. Y si en esta hora tú estás escuchando este mensaje y eres hijo de Dios, debes saber que existe una gran diferencia entre confesar el pecado como culpable por primera vez y confesar el pecado como hijos de Dios. Hemos sido lavados de una vez y para siempre por la sangre preciosa de Cristo, pero nuestros pies todavía necesitan ser lavados de la profanación a nuestro diario caminar como hijos de Dios. La naturaleza nos enseña que como hijos que cometemos falta, tenemos que confesarnos a nuestros padres. Cuando niños, si nos equivocábamos, si cometíamos falta, teníamos que reconocer delante de nuestros padres carnales que nos equivocamos, que fallamos. Más bien ahora que hemos conocido a Dios, necesitamos reconocer delante de Él que siendo sus hijos, tenemos el deber de decirle, Señor, perdona, Padre, mi falta. Cuando David se sintió impotente por haber pecado, ¿usted cree que él se cruzó de brazos? No. Cerró. También dice que ni siquiera cerró sus labios, sino que fue rápidamente al trono de la gracia de Dios, procurando que su corazón y su espíritu fueran renovados. Las lágrimas de Pedro reflejaban un profundo arrepentimiento por haberle fallado a su maestro. Las vidas de estos hombres no fueron marcadas por haberle fallado a Dios, sino porque habiendo fallado no se alejaron de Él. Todo lo contrario, se sintieron arrepentidos y se acercaron para estar en paz
con ellos mismos. Querido hermano, quiero preguntarte en esta hora, ¿tienes una intención sincera de apartarte del pecado? Tú dirás, pero ¿para qué? Si siento que Dios no me perdona. Pensar que Dios no nos perdona no nos permite disfrutar de muchas cosas que Él tiene para nosotros. Hay una esclavitud que viene al sentir que Dios no nos perdona. Nos sentimos condenados por este sentimiento. Nosotros ofendemos a Dios y fallamos todos los días y no debemos irnos a descansar sin recibir nuestro perdón diario. Si no lo hacemos, sentiremos que hay una distancia entre Dios y nosotros. Para evitar esto, necesitamos arrepentirnos. Te pregunto, ¿cómo tenemos que arrepentirnos? Escúchame bien. Un arrepentimiento genuino. Debemos involucrar un cambio en el estilo de vida que llevamos. Un verdadero arrepentimiento implica confesar delante de Dios nuestro pecado y reconocer que le hemos fallado. Procura que cuando oremos o ores a Dios, confesando tus pecados, tus palabras sean un fiel reflejo de un espíritu humillado delante de Él. Dios desea ver en nosotros un espíritu quebrantado. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos su plena vida y completa, pero el pecado no confesado hace que esta intimidad sea imposible. Cuando nos presentamos a confesar nuestros pecados ante de Dios de los cielos, recordemos que estamos delante de un Padre que nos ama, de un Padre que es compasivo, de un Padre que conoce nuestra condición y que se alegra de nuestro regreso a Él. El arrepentimiento no es algo a lo que debemos huir. Por el contrario, el arrepentimiento nos hace humilde, nos restaura, nos da una posición donde experimentamos la gracia de Dios y la capacidad para ser usado por Él como Él quiere. El arrepentimiento nos cambia la perspectiva de las cosas. Debemos siempre recordar que Dios se centra en nuestro regreso. Entonces, cuando oremos, da gracias a Dios por su perdón y ten la plena seguridad que te ha recibido y te perdonará. Quizás muchos dirán, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordemos que la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, el hijo pródigo no tenía nada que motivar a su padre para que le perdonara, y él solo le perdonó por el amor incondicional hacia su hijo. A continuación conoceremos 6 características del perdón de Dios tomadas de la parábola del hijo pródigo, que deben darte la seguridad al orar y al acercarte a Dios después que le hemos fallado. Primero, el perdón de Dios es constante. Segundo, el perdón de Dios es paciente. El Padre siempre esperaba el regreso de su Hijo. Dios espera el tiempo necesario para que reconozcamos nuestra desobediencia y confesemos nuestros pecados. Él nos espera pacientemente en el mismo lugar en que le abandonamos un día. Tercero, el perdón de Dios siempre está dispuesto.
siempre está dispuesto. Es gratificante saber que el padre del hijo pródigo salió a su encuentro para abrazarlo. Dios nunca pierde la disposición y la motivación para recibirnos cuando confesamos nuestro pecado y esperamos que Él nos perdone. Cuarto, el perdón de Dios siempre es producto de su amor. Lo único que le interesa a este padre, o que le interesaba a este padre, era que su hijo había regresado, que estaba perdido y que había vuelto, y que se había restaurado la comunión entre ellos dos. Eso era lo que más le importaba al Padre, y eso es lo que más le interesa a nuestro Dios. Quinto, el perdón de Dios es completo. Dios perdona de manera completa. Este padre no perdonó solo algunas cosas de su hijo que había hecho, como abandonar la familia, malgastar todo, también perdonó su vida inmoral y todo lo que más había hecho. Al venir a Dios, Él nos perdona de manera completa, no parcialmente, pues no hay pecado que la sangre de Jesucristo, que la sangre de nuestro Señor no pueda limpiar. Sexto, el perdón de Dios es incondicional. En ningún momento el padre le pidió explicaciones a su hijo acerca de qué manera había malgastado todo lo que le había dado, acerca de cómo desperdició su tiempo, ya que al hacerlo no solucionaba nada y entendía que eso ahora solo había y era parte del pasado. Por esta razón, cuando lleguemos delante de Dios, debemos saber que llegaste ante un Padre amoroso, que está gozoso de que hayamos reconocido nuestra falta, quien desea perdonarte completamente e incondicionalmente por su amor y su misericordia, dando su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. Dios nos brinda todas las garantías para que nos acerquemos a Él y se nos revela como un Padre perdonador para que tengamos confianza al hacerlo. Muchos pensarán que lo que estoy diciendo es que podemos apartarnos de Dios, vivir como queramos y que no pasa nada. Pues todo lo que Dios hará será perdonando. Pues no, ya que no se puede pecar sin sufrir las consecuencias. El pecado acostumbra a dejar consecuencias desastrosas. Y es por esta razón que Dios desea que siempre permanezcamos a su lado para no tener que sufrirla. Algunos me dirán que digo esto porque no sé exactamente lo que han hecho. Y es preciso que este pensamiento es una de las razones por las que te he expuesto la grandeza del perdón de Dios. Hermano, amado, acércate a Dios. Hazlo como lo hizo el hijo pródigo. Levanta tu mirada al cielo, reconoce tu falta, reconoce tu pecado, arrepiéntete, aléjate de ello, pide perdón y regresa, que el Padre Celestial te está esperando. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé lo mejor en este día. Este mensaje es para que aprendamos cómo orar si le hemos fallado a nuestro Dios. Si te gusta el mensaje, deja tu comentario en mi canal, esperando la venida de Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén.